Buenos días a todos. Como dije, Mario, estamos muy honrados de estar con ustedes. Es algo que Mario nos contaba mucho de de ustedes y lo que él deseaba para esta ciudad, y lo estamos mirando hoy en día. Entonces damos gracias a Dios por lo que está haciendo, y queremos expresar también el amor y la admiración que tenemos por la familia Figueroa, que hemos visto su sacrificio y cómo hacen para obedecer a Dios, y Él se está bendiciendo y equipando, y entonces estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo aquí. Pues esta tarde, vamos a estar en el 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, 18 al 25. Y antes de empezar, quisiera nomás darnos un contexto de lo que está pasando en esta carta y lo que vamos a leer. La primera carta de Pablo a los Corintios tiene un propósito claro. Aborda problemas reales en la iglesia de Corinto. Aquí en el primer capítulo, la iglesia parece prosperar, y Pablo está agradecido con Dios y lo que ha hecho en su iglesia, y los bendice y los anima al comienzo de la carta. Pero detrás de esta bendición escribe en el versículo 10: veo que hay divisiones, desacuerdos e incluso facciones. Algunos dicen: yo soy de Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro, o yo sigo a Cristo. Entonces Pablo se sorprende al oír esto y les pregunta directamente: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pablo está mirando que la iglesia se está dividiendo por cuestión del líder que siguen. Le están dando importancia a quien lo bautizó. En resumen, se están comportando más como corintios que como cristianos. Entonces el Espíritu Santo lleva a Pablo a escribir y a llevarlos de nuevo al principio. Les recordó de que su misión no era bautizar, sino predicar. A Pablo se le encomendó la misión de predicar un solo mensaje: el Evangelio de Jesucristo. Y en el centro del Evangelio está el mensaje de la cruz. Pablo no solo les recuerda el mensaje que les predicó, sino en el versículo 17 enfatiza cómo se lo transmitió. No le agregó elocuencia humana. Pablo le predicó de forma directa, y lo hace para recordarle a los corintios que fue el mensaje de la cruz que los transformó, y no Pablo. El poder y la sabiduría no residían en Pablo, el mensajero, sino que era el Espíritu de Dios que había abierto los ojos al mensaje divino de Cristo. Fue el poder de Dios que obró en ellos mediante el mensaje que Pablo predicó. A través de este mensaje, el Espíritu Santo les concedió la salvación y les dio nueva vida. Pero a los corintios parece que se le había olvidado. Entonces Pablo comenzó a cuidar y corregir a esta iglesia, guiándolos de nuevo hacia el mensaje que habían recibido al principio. Los trajo de vuelta a la palabra de la cruz. Entonces es lo que vamos a leer esta mañana. 1 Corintios 1, 18 al 25. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría,
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Que Dios agregue una bendición esta mañana para nosotros. Si estudias la historia humana, crucifixión es conocido como una de las formas de ejecución más severas jamás inventadas. Roma lo reservaba como castigo únicamente para las bajas clases y rara vez se utilizaba para ejecutar un ciudadano romano. Rara vez, porque era una forma de muerte sumamente humillante. La crucifixión era un espectáculo horrible. Cuerpos desnudos colgando en una muerte lenta y agonizante. Su práctica resultaba tan vergonzosa para los ciudadanos romanos que ni siquiera la mencionaban en la sociedad. Los romanos la denominaban de otra manera. La llamaban el árbol de la mala suerte. El célebre estadista romano Cicerón argumentó que la palabra misma cruz debía ser borrada de la mente, la vista y el oído de todo romano. Por otra parte, los judíos sentían un profundo odio y rechazo bíblico hacia la crucifixión. Para ellos, la cruz era un instrumento de opresión romana y la asociaban con la maldición de Deuteronomio 21:23, que dice: el colgado es maldito de Dios. Para los judíos era un escándalo, no más de tortura física, sino también maldición espiritual. Todo lo relacionado con la cruz resultaba ofensivo, despreciable, tanto para los judíos y para los gentiles. Sin embargo, la cruz, símbolo de humillación y de maldición, era el mensaje central de la predicación del apóstol Pablo. Él presenta el mensaje de la cruz en primer plano de todo lo que él quiere comunicar a la iglesia. Les presenta el mensaje de la cruz a los corintios para confrontar su orgullo y sanar sus divisiones. Entonces, esta mañana tenemos la oportunidad de contemplar y maravillarnos una vez más ante el poder y la sabiduría de Dios. Al estudiar este pasaje, veremos que la cruz de Cristo expone el corazón de cada persona al dividir el mundo en dos. En la cruz, Dios manifiesta su poder y sabiduría para que todos lo vean. Lo hace para humillar a cada ser humano y a unir a su pueblo únicamente en Cristo Jesús. Entonces, la idea principal que vamos a ver es que el mensaje de la cruz, Dios utiliza un mensaje aparentemente insensato para salvar a los pecadores y a mostrar su gloria. Lo vamos a ver en 3 puntos. Primeramente, el impacto de la cruz. Segundo, la gloria de la cruz. Y tercer, la comunidad de la cruz. Primero, el impacto de la cruz. El mensaje de la cruz confrontó y ofendió tanto a los judíos como a los gentiles. Escribe Pablo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y el mensaje de la cruz empezó a dividir el mundo en 2 categorías. Esta división no es entre romanos y bárbaros, ni judíos y griegos. No se basaba en la etnia o la nacionalidad. Es Dios que está separando a los que perecen de los que se salvan. El teólogo Derek Tidbow escribe esto: esta es la división más significativa de todas, pues se relaciona con el destino eterno de las personas. La línea divisora entre ambos la traza la cruz, que no solo divide a la humanidad, sino que parte la historia en 2. La cruz inicia una nueva era y somete el viejo mundo
bajo juicio. La crucifixión de Jesús, este acontecimiento histórico, ha dividido al mundo y marca el centro de toda la historia de la humanidad. ¿Cómo divide el mundo? Observamos nuevamente el versículo 18. La palabra de la cruz es necedad. La palabra aquí usada, necedad o locura, en el griego es la palabra moría, de donde proviene nuestra palabra en español morón. Incluso lo podemos traducirlo como estúpido. El mensaje de la cruz divide porque el hombre natural la rechaza. Ofende la comprensión, la inteligencia del hombre, confunde y expone el entendimiento de cada persona. Al rechazar el mensaje de la cruz, expone el corazón del hombre y revela su verdadera relación con Dios. Es parte esto de la maldición que está sobre todo hombre nacido en Adán. El ser humano no es capaz de responder a Dios como debería. Ese es el problema que reside en el corazón humano. Pablo escribió de esto en otro libro, Romanos 1, 21, donde dice, hablando del ser humano, pues aunque conocían de Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Miramos que todos conocen de Dios, pero no todos reciben la salvación. Y eso es lo que Pablo está enfatizando cuando dice aquí que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero más para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Y mira también que Pablo no compara la necedad con la sabiduría. La necedad o la insensatez se conecta a nuestro entendimiento, algo que podemos captar con la mente. Entonces, el opuesto de necedad debería ser sabiduría, ¿verdad? Pero ¿con qué la contrasta Pablo? Pero para nosotros, los que estamos siendo salvos, es poder de Dios. Porque el Evangelio no es algo que llegamos mediante nuestro razonamiento lógico, ni sabiduría humana. El Evangelio es una revelación de Dios, dado por el Espíritu Santo. La salvación es un acto exclusivo de Dios. Se basa en su poder. Y la crucifixión es fundamental para que lo que Dios ha logrado por nosotros en Cristo. Este es el mensaje que Pablo predicaba. Y este mensaje no era filosofía de Pablo, era el mensajero. El mensaje proviene de Dios mismo. Pablo fue apartado exclusivamente para este mensaje. Y este mensaje se ha preservado para nosotros. La cruz no solo es un evento histórico. El mensaje que tenemos en nuestras manos no es solo conocimiento, es poder. El Espíritu Santo obra mediante la proclamación del Evangelio. La palabra de Dios es una revelación al hombre. Vemos que actúa la palabra de Dios en cada corazón. En el libro de Hebreos 4 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es activa y está obrando en cada persona y revela lo que está en cada corazón. La palabra de la cruz nos quita la máscara porque nos muestra nuestra condición. Revela en qué estamos confiando. El Evangelio es locura para los condenados, pero para los salvos es poder. Está teniendo un efecto, el efecto que Dios desea. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Primeramente, eso debería darnos gran confianza para compartir el Evangelio. Cuando tú y yo compartimos el mensaje de la cruz, podemos confiar que es el mensaje de Dios.
Podemos apoyarnos en la seguridad y fidelidad que la palabra va a cumplir los propósitos de Dios. Amén. Y podemos decir con Pablo, con confianza, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. También podemos ver que la cruz está al centro del Evangelio. No podemos obviarla y limitarnos a hablar solo del amor o las bendiciones de Dios. Debemos además enfatizar el juicio divino sobre el pecado. Tercero, no deberíamos temer la respuesta que vamos a recibir cuando compartimos este mensaje. Este mensaje que le parecía ridículo a los judíos y gentiles sigue pareciendo ridículo en nuestra época. Pero debemos arriesgarnos al rechazo, arriesgarnos a lo ridículo de nuestra cultura para ser fieles a este mensaje que se nos ha entregado. El cristianismo no solo consiste de argumentar y solamente debatir y tratar de convencer a las personas que vivan vidas morales. No, la enseñanza del cristianismo radica en proclamar lo que Dios ha hecho por los pecadores. Entonces la iglesia no puede perder su misión, ni desviarse de su propósito de seguir predicando el mensaje de la cruz. Debemos siempre depositar nuestra fe donde Dios ha puesto su poder, que es el mensaje del Evangelio que nos ha dado. Pero de otra parte, decimos que el mensaje está actuando para salvación. Pablo también dice que está haciendo otra cosa. En versículo 19, citando al profeta Isaías, dice: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. En el mensaje de la cruz, Dios está actuando, activamente está destruyendo la sabiduría del mundo. Él está frustrando el discernimiento de los sabios, porque está confundiendo todo lo que el mundo valora. ¿Qué valora el mundo? Inteligencia, sabiduría humana. Y aquí Pablo numera 3 categorías de hombres que son los más honrados y respetados en su sociedad. Vemos en el versículo 20, cuando pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? ¿Dónde está el sabio? El sabio era el filósofo de su tiempo. Esos eran hombres populares. Ellos formaban escuelas y grupos que influían la cultura griega. Nos recordamos de los estoicos, los platónicos. Eran personas que afirmaban comprender el mundo y enseñaban a otros cómo vivir en el mundo. Fueron grandes pensadores, y nuestra cultura occidental ha sido profundamente influenciada por los pensadores griegos y romanos. Pero nuestro pensamiento humano tiene límites. En el año 2023, mi familia y yo pudimos experimentar lo que es un eclipse solar en Kentucky. Y mientras yo nunca había pasado por eso, un eclipse, entonces yo quería investigar cómo se hace, qué tengo que saber. Entonces busqué videos y encontré un video de Bill Nye. Bill Nye es conocido como el hombre de la ciencia. Entonces lo estaban entrevistando para él compartir qué debe uno esperar en ver un eclipse solar. Y el que lo estaba entrevistando, mientras hablaba, había gente atrás de él esperando el eclipse solar. Y todos estaban comiendo, estaban haciendo barbecue, estaban listos para mirar. Pero cuando el entrevista mira a la cámara y ve que la gente está celebrando, se recuerda que antes la gente se aterrorizaba al ver algo así. Se llenaban de miedo ver una señal de esa forma. Pero después les dice a Bill,
y les dice, ¿no les alegra que vivimos en la era de la ciencia? No tenemos que temer. Entonces es lo que estás poniendo ahí, es que ese es el corazón, la mente del hombre moderno. Tenemos confianza en lo que sabemos, lo que conocemos. Nuestra tecnología, el progreso científico han creado una ilusión de avance humana que nos da una seguridad y una confianza en nuestro conocimiento. Nuestro mundo moderno tiene muchas grandeza de conocimiento científico. Tenemos medicina avanzada, tenemos tecnología extraordinaria que salva vidas. Y como cristianos creemos que esta tecnología es una gracia de Dios. Son dones que Dios da a la humanidad. Algunos de los más grandes científicos y médicos más importantes han sido cristianos. Pero si al experimentar estas grandezas y estos avances maravillosos, nos ponemos más orgullosos en el ser humano y no damos gloria a nuestro Dios, entonces nuestro conocimiento, todo nuestro avance tecnológico se vuelve necedad. Sigue Pablo. ¿Dónde está el escriba? En el tiempo de Pablo, esos eran escribas judías, expertos en la ley de Dios. Ellos fueron a la académica, ellos eran hombres instruidos, tenían gran conocimiento de la palabra de Dios. Ellos dedicaban tiempo, sus vidas, al estudio de las Escrituras, pero sin la obra del Espíritu Santo y sin la fe, no podían ver su cumplimiento en Jesucristo. No les servía nada su estudio. Sigue Pablo, ¿dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿Dónde está aquel capaz de pronunciar grandes discursos y presentar argumentos? Los corintios recuerdan que a ellos les encantaba el argumento, les encantaba debatir, les encantaba demostrar su sabiduría. Ellos querían ser reconocidos por los demás. Ellos buscaban éxito y fama y lo ganaban por medio de demostrar su sabiduría. Entonces los griegos, ellos estaban atraídos, anhelaban esta sabiduría, amaban los discursos elocuentes, aún buscaban la excelencia por fuera, excelencia por exterior, porque ellos mismos, los griegos, nos han dado los Juegos Olímpicos. Y en esos juegos se demuestra la fuerza del cuerpo humano, la habilidad. Y los juegos servían para mostrar el poder del cuerpo. También vemos que los griegos construyeron grandes edificios, tienen arquitectura, arte, que nosotros todavía disfrutamos. Y eso fue el fruto de la cultura griega. Era bello, grandioso, pero al centro estaba el ser humano. La cultura griega exaltaba la sabiduría, la comprensión, la capacidad humana. Ellos se jactaron en sí mismos. Vemos que rechazan el mensaje de Pablo. Él vino sin elocuencia. Él no vino con sabiduría humana. Él vino simple y vino con un mensaje de un Salvador crucificado. Imagínense cómo fue recibido Pablo en esa cultura. Este mensaje contradice todo aquello de lo que esos hombres se sentían instruidos y orgullosos. Y sigue hoy en día confrontando directamente los valores de este mundo. Desafía todo lo que el mundo ama y persigue, el conocimiento y la elocuencia humano. Por eso Pablo dice en el versículo 17 que Cristo lo envió para predicar, pero no con palabras elocuentes. ¿Para qué? Para que la cruz de Cristo no se vuelva vana. Pablo llegó débil y les predicó un mensaje insensato.
Su propósito era que la sabiduría y el poder de Dios se manifestaran para que solo Dios recibiría la gloria y no Pablo. Porque ¿qué veían los judíos y los griegos en el mensaje de la cruz? ¿Qué ve nuestra cultura hoy en día? Ven a un hombre que murió. Ven a alguien que hablaba de un reino, pero no podían ver el reino ellos mismos. Vieron a un hombre que entró a Jerusalén en un burro, no un caballo de conquista. Fue arrestado, fue juzgado y ni siquiera intentó defenderse. Fue azotado como un criminal y fue clavado en una cruz y murió. No vieron poder, sino debilidad. No vieron sabiduría, sino necedad. Los judíos tropezaron ante la cruz y los griegos lo consideraron locura. Los griegos querían sabiduría. Los judíos querían señales. Y el Señor le había dado señal. Vemos que en las Escrituras que Jesús dijo que les iba a dar una señal. Jesús dijo que les iba a dar la señal de Jonás. Jesús dijo en Mateo 12:39, esta generación malvada y adúltera pide una señal, pero no se le dará ninguna, excepto la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esta era una señal de la muerte y resurrección de Cristo. Pero también Cristo menciona otra señal en Juan 3:14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Esa fue una referencia a su crucifixión y que iba a convertirse Jesús en un símbolo de maldición. Vemos el versículo 21. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los que creen mediante la locura de la predicación. Sigue. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es un obstáculo y para los gentiles una locura, pero para los llamados, sean judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es el poder y la sabiduría de Dios. Porque la salvación que nosotros hemos recibido no llegó por nuestra propia justicia, no llegó por nuestra inteligencia, no llegó por ningún medio humano. Fue Dios que demostró poder y por medio de su Santo Espíritu, así como dice Zacarías 4, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Porque nosotros éramos igual, ciegos y sin conocimiento, ignorantes de Dios, como el mundo. Pero por la gracia y poder de Dios, ahora podemos comprender, podemos ver la gloria de Jesús en el mensaje de la cruz. Y esta visión de gloria es dada solamente por el Espíritu Santo. Esta gloria ha llegado a quien Dios ha llamado. Dice 1 Corintios 2:12. Ahora bien, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Y esto lo impartimos con palabras no enseñadas por la sabiduría humana, sino por el Espíritu, interpretando verdades espirituales a quienes son espirituales. El que no es humano no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Si estás en Cristo, has nacido del Espíritu. Has visto el poder, has visto la gloria de Dios en la cruz. Lo que antes considerabas locura, ahora nos parece glorioso. Y nos lleva al siguiente punto, la gloria de la cruz. Pablo les predicó un solo mensaje de la persona y la obra de Jesucristo. Todo el poder y la sabiduría de Dios se manifiesta en Jesús y en lo que Él realizó por nosotros. Qué revelación tan maravillosa al conocer el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Dios que bajó, se hizo hombre. El Dios que creó el mundo se hizo débil, se hizo igual que nosotros, vino como hombre y habitó entre los hombres. Él se encarnó con un propósito para representarnos. Vino a vivir una vida de rectitud que tú y no podíamos alcanzar. Vino a dar su vida siendo obediente hasta la muerte. Él fue a la cruz, instrumento de tortura y vergüenza, donde cargó toda la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Ahí fue alzado y se convirtió en maldición. Dice 2 Corintios 5, por nosotros Dios, que no conoció pecado, lo trató como pecador, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. En la cruz expió nuestros pecados. Su sangre lavó toda nuestra iniquidad, toda nuestra culpa, y Él nos reconcilió con Dios. Y en esa misma cruz venció el poder del diablo, el poder del pecado y el poder de la muerte. Por esa cruz nos salvó y por su sangre nos redimió. Y al tercer día resucitó. Por nuestra justificación. Este es el poder de Dios. Esta es la sabiduría de Dios. La cruz es gloriosa porque representa todo lo que hizo Jesús por nosotros. Y hoy estamos llenos de gozo y asombrados por la gracia de Dios. Y podemos reflejar hoy en día de esta gracia y nos debe de dar esperanza para los que sabemos que no son salvos todavía. Los que no han visto la gloria de Cristo. Y podemos tener esperanza. Porque cada uno en este cuarto puede decir, si Dios me puede salvar a mí, puede salvar a cualquiera. Porque piensa el poder de Dios que conquistó tu pecado y también conquistó tu incredulidad. Esa es tu historia, esa es mi historia. Si has confiado en Jesús hoy, conoces el poder de Dios. Él nos ha transformado y nos ha dado la visión de gloria en la cruz. Y por medio de esa salvación, ahora tenemos esperanza y vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Y si estás aquí y si no has dado tu vida a Cristo, Él igual te invita con misericordia, con gracia. Él es listo para salvar. Es un Dios que perdona. Solamente nos tenemos que humillar y clamar su nombre y Él te salvará. Cuando nos salva, también nos acerca y nos une a su familia. Esta familia de Dios, esa aceptación que tenemos es por medio de Cristo. Cristo, siendo hijo de Dios, hizo posible que nosotros podamos ser también hijos de Dios por adopción. Y esta realidad se manifiesta en la iglesia. Grupos de personas que antes no se conocían, venían de diferentes partes del mundo y Dios los une como un cuerpo, una familia. Y eso es muy bello que podemos ver y experimentar. Y nos lleva al tercer punto. La comunidad de la cruz. El cristiano es uno que es nacido por el Espíritu. Lo que éramos antes
ya no tiene importancia. Somos nuevas criaturas, tenemos nuevos anhelos. Ahora estamos consumidos por amor y esperanza en el mismo Salvador. Y Pablo experimentó esto también. Pablo antes perseguía a la iglesia, él rechazaba a Jesús. Él quería matar a todo que seguía a Jesús. Pero cuando Dios lo tocó, cambió radicalmente y podemos ver el cambio que él tuvo en Filipenses 3:7. Pablo diciendo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es más, considero que todo es pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Eso es el poder de Dios en una vida. Fue redimido y transformado por su Salvador. Todo lo que valoraba antes, poder, estatus, educación, lo consideró basura. Comprendió el valor supremo de Jesús. Y su única sabiduría ahora era la cruz. Su única gloria era Cristo. Wow. Así pues, a lo largo de esta carta, Pablo les está rogando a los corintios, recuerden el mensaje, recuerden la cruz. Eso es lo que va a dar unidad a su iglesia. Eso es lo que vence la sabiduría del mundo. Entonces nos llama hoy en día a recordar el Evangelio que nos salvó. Recordemos que es el poder de la salvación. Recordemos la gloria de la cruz. Y nunca se nos vaya a olvidar. Es algo que tenemos que aplicar en nuestras vidas diariamente. El pastor C.J. Mahaney escribió un libro que se llama La vida centrada en la cruz. Y él escribe esto. Nunca te conformes con tu comprensión actual del Evangelio. El Evangelio es una verdad que impregna la vida y transforma el universo. Tiene más facetas que un diamante. El hombre jamás agotará su profundidad. El Señor desea un pueblo unido. Dios nos ha llamado a ministrar el Evangelio juntos. Dios nos ha llamado a ser parte de una iglesia local. Lo que está haciendo aquí en esta iglesia de Tampa es obra de Dios. Y nos está llamando a cada uno aquí, creyente, que no son nomás para escuchar, no, para que se activen en su fe, para proclamar las grandezas de Dios, a la salvación de Dios en Cristo. Y esta unidad que experimentamos es fundada en el mensaje de la cruz. El Evangelio nos une porque nos humilla. Nos recuerda que éramos antes. Éramos pecadores, éramos hijos de desobediencia, igual como el mundo. Pero Dios tuvo misericordia y gracia con nosotros. Podemos recordarnos esas preciosas palabras de Pablo, pero Dios. Y la cruz es donde Dios demostró máxima humildad y sacrificio. Toda vergüenza y castigo cayó sobre Él. Y tú y yo hemos recibido solamente bendición por medio de su sacrificio. Y tenemos toda la herencia de Cristo ahora. Qué precioso que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha unido. Y hoy nos unimos en el poder de Dios, mujeres, hombres, de diferentes países, diferentes culturas, y podemos venir como un cuerpo, una familia. Es algo que también Pablo lo quiere poner como evidencia, la iglesia. El poder de Dios en el tiempo de Pablo lo estaban mirando en la iglesia y diciendo, mira el poder de Dios. Y lo podemos decir hoy en día, lo que ha hecho Dios. Leen conmigo el versículo 26. Dice, consideren, hermanos, su vocación. ¿No muchos de ustedes eran sabios según los criterios del mundo?
Ni muchos eran poderosos, ni muchos eran nobles. Al contrario, Dios escogió lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. Escogió lo que el mundo considera débil para avergonzar a los fuertes. Escogió lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para reducir a nada lo que es, a fin de que nadie se gloríe delante de Dios. Esta es nuestra historia. Dios nos ha llamado gente perdida, débil, y nos ha formado en Cristo. Nos ha unido a la obra de Cristo ahora. Nosotros somos testimonios del poder de Dios. El Espíritu Santo está obrando en cada vida esta mañana. Y es importante recordarnos siempre de la cruz, porque ese sacrificio no es para salvación solamente. Es un ánimo que Dios nos da cuando nos enseña una vez más la gloria que es la cruz. Nos muestra el sacrificio que hizo Jesús. Cuando recibimos el pan y el vino, es como un testimonio tangible que podemos comer y tomar, y es siempre refrescando nuestro espíritu. Y cuando lo participamos, lo hacemos como familia siempre. Nuestra iglesia en Houston, tu iglesia aquí, lo tomamos juntos. Y eso describe nuestra unidad. Y podemos mirar a cada persona, diferentes épocas, diferentes nacionalidades, pero escogido por Dios. Escogido por Dios. No los poderosos, no a la gente de estatus, no a la gente que el mundo admire. No, sin embargo, en los ojos de Dios eres valioso. Eres amado por Dios. Ya para concluir, para resumir todo lo que hemos hablado, Dios toma a personas débiles y un mensaje insensato y nos salva. Luego incluso nos usa como instrumentos para compartir ese mismo mensaje, para que los pecadores sean salvos y para que Dios reciba mayor gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran salvación que hemos recibido. No merecíamos nada, Señor, de bendición, Señor, pero tú tuviste misericordia de nosotros. Nos llamaste, Señor, de las tinieblas, nos trajiste a la luz. Y ahora también somos testigos, Señor, y queremos compartir ese mensaje, Señor, con poder, con fe, para que hagas más en nuestra ciudad, Señor, esta ciudad de Tampa, que esta iglesia pueda ser luz, Señor, para lo que quieres hacer, que el poder de Dios sea manifiesta, Señor, que la gloria de Cristo, Señor, se pueda proclamar y que recibas toda la gloria. En nombre de Jesús. Amén.